Buenas noches a todos los participantes. Les saluda Piero Bardellini, representante de Ingenium, Escuela de Formación Profesional. De antemano les agradezco por el tiempo que se están tomando, con lo que están dedicando esta noche para poder participar de este tipo de actividades, este webinar. Bueno, que la definición es un seminario web. Básicamente, nosotros desarrollamos este tipo de actividades para todos nuestros programas que están en lanzamiento, que estamos trabajando, para que ustedes puedan conocer básicamente dos cosas, ¿no? La primera, que es cómo es que manejamos la modalidad online de capacitación y romper un poco ese paradigma que a veces se tiene con ese tipo de modalidad. Y segunda, que puedan tener algún alcance sobre un tema específico, ¿no? Que en este caso sería la gestión de un proyecto bajo el enfoque del PMI. Bien, es muy probable que ustedes trabajen en proyectos o que estén interesados en trabajar en proyectos. Y en definitiva, este tipo de actividades o este tipo de seminarios les permite tener de repente alguna información adicional. Bien, de más está dejar claro que en una hora o hora y media, porque este webinar tiene una duración de una hora y media hasta las 10:30, no se puede trabajar todo el contenido que se puede plantear en un curso de 40 horas, ¿no? Entonces, y también dejar claro que no podemos trabajar contenidos avanzados, ¿no? A veces sí hemos recibido de repente algunos feedback de participantes del webinar que entendemos que de repente esperaban algún contenido avanzado, ¿no? Sobre un tema específico, pero tengan en cuenta que los participantes de los webinars no siempre manejan el mismo perfil. Algunos de repente ya trabajan en proyectos y ahí sí es recomendable que no participen de webinars, sino que de repente lleven un curso o algo más especializado. Y algunos de repente recién están comenzando a trabajar en proyectos o están comenzando a tener noción de lo que es el PMI, ¿no? Entonces, en definitiva, tenemos que trabajar una temática o el webinar lo tenemos que trabajar con un corte informativo y con un alcance, digamos, dentro del armado para el público al cual participa del webinar. Bien, entonces vamos a trabajar la agenda esta noche para dejar claro cuáles son los puntos que se van a tocar en este webinar. Lo primero que vamos a tocar es la presentación de la empresa. Vamos a hablar sobre Ingenium como institución, básicamente qué es lo que nosotros buscamos a desarrollar actividades de capacitación, sean webinars, sean cursos, o sea, cualquier otra actividad inherente, ¿no? Un proceso de formación profesional. Luego vamos a ver la exposición del docente. El ingeniero Martín Collado se encuentra ya conectado con nosotros. Les doy las buenas noches, ingeniero, a este webinar. Buenas noches, Y Piero. él va Buenas a noches, compañero. tocar todo lo que tiene preparado. ¿Qué tal? Él va a tocar todo lo que tiene preparado, bueno, para nosotros esta noche. Luego vamos a trabajar una sesión de preguntas y respuestas. Esta sesión está dirigida a que ustedes puedan, más que todo, despejar de repente las dudas que se han ido generando a través de los contenidos que el ingeniero Martín nos ha podido presentar o nos va a poder presentar. Es natural que en una sesión, digamos, en tiempo real, con contenido en vivo, existan preguntas sobre lo que uno va viendo. Entonces, en esta tercera parte, cada uno puede mandar sus preguntas o sus consultas que tengan sobre el contenido que han revisado, ¿no? De repente, cómo trabajo la metodología del PMI en mi empresa es nueva pues, y trabaja proyectos, podría ir adaptándome, ¿no? Preguntas de ese tipo para que nosotros podamos ir dando un alcance adicional y que puedan de repente ustedes irse más allá con un contenido de repente general, sino de repente un contenido más específico en base a su realidad profesional. Bien, entonces esta es la última parte. Si no tienen claro cómo hacer sus consultas, si están conectados desde su PC o desde una laptop, en la parte derecha se les advierte un plugin que es de GoToWebinar, donde hay una opción de pregunta, dice preguntas, le dan clic y ahí pueden ver sus preguntas para verlas los moderadores del webinar. Bien, no lo van a ver todos los participantes, solo lo ven los moderadores para poder hacer las respuestas. Y si están conectados desde su teléfono o un dispositivo móvil, en la parte superior hay un icono que tiene un símbolo de interrogación al lado de una manito. Entonces le dan clic allí y ya pueden enviar sus consultas. Bien, igual manera solo se envía a los moderadores del webinar. Perfecto, entonces esto es en la tercera parte esta actividad. Y como última parte manejamos una encuesta final. También esta encuesta es bastante corta, son 2 preguntas solamente que se habilitan una vez que se cierra la sesión. De igual manera, si no la llegan a contestar, mañana se les envía un correo también donde está este tipo de encuesta
Les pedimos desde ya, bueno, le pido desde ya que puedan ayudarnos con este tipo de encuesta, porque a nosotros nos permite también mejorar todo lo que hacemos. Si bien es cierto, tenemos toda la experiencia y toda la capacidad para poder hacer las cosas muy bien, que queremos también escuchar a ustedes como clientes, como participantes, ¿no? De este tipo de actividades para hacerlos mucho mejor todavía, porque sabemos que en la práctica se podemos de repente encontrar algún punto que no hayamos visto, ¿no? Y que ustedes como clientes sí han visto y nos pueden ayudar a mejorar por ese lado. Recuerden que nosotros somos una empresa que ofrece un servicio, ¿no? Y las empresas que ofrecen un servicio tienen que tener una posición muy abierta, escuchar a sus clientes y muy enfocada en la mejora continua. Entonces, este tipo de encuestas nos permiten, ¿no? Trabajar en ese, digamos, con ese horizonte. Entonces, vamos a ver la presentación de la empresa. Porque, es muy probable que ustedes hayan escuchado de repente sobre nosotros en algún momento a través de alguna publicidad. De repente han visto alguna información en redes sociales, han llegado a nuestra página web buscando en Google algún tipo de curso. De repente algún compañero o un colega les ha hablado sobre Ingenium como empresa, ¿no? Entonces, la definición que manejamos es que somos un equipo multidisciplinario y enfocado en ayudarlos a cumplir sus objetivos. Bien, entonces queremos que su experiencia con nosotros sea 100% satisfactoria y para eso contamos con un proceso muy orientado hacia el alumno, respaldado por docentes de talla internacional y enmarcado sobre una desbocada pasión por el servicio. Bien, esta es la mejor forma de reflejar lo que nosotros queremos hacer como institución. ¿Por qué? Porque nos hemos, bueno, enfocado en crear un equipo de trabajo, ¿no? Las empresas de capacitación usualmente trabajan hasta cierto punto alejadas de los alumnos, ¿no? Es más, no siempre se compran el problema de que el alumno pueda aprender realmente, ¿no? En muchos casos, ya casos extremos, solamente les interesa que el alumno invierta. No les interesa si obtienen su certificación, no les interesa si han aprendido, no les interesa si realmente pueden avanzar el curso o no, ¿no? En muchos casos, inclusive, ¿no? Ustedes pagan y le dicen ya puedes terminar el curso a tal fecha y ya es tu decisión, ¿no? O existe mucha burocracia, ¿no? Cuando uno quiere ayuda tiene que enviar muchos correos, tiene que llamar a varias áreas, ¿no? Y no se maneja de repente un enfoque práctico y orientado a trabajar con un cliente o ayudar a un cliente, que la práctica puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Por eso es que nosotros como institución nos creamos a partir de la idea de 3 personas que decidimos por nuestra experiencia de capacitación, porque ya teníamos más de 15 años trabajando en capacitación en distintas áreas, ¿no? El área comercial, el área de marketing, el área de planificación. Decidimos crear una propuesta que realmente permita un acercamiento muy serio con el alumno, un seguimiento muy fuerte para que ustedes puedan trabajar con un soporte académico sólido y con una propuesta de modelo o con un modelo de capacitación que realmente les puede ayudar a manejar los contenidos y a superar sus expectativas a la hora de invertir en un curso o en un programa de capacitación. Bien, para eso vamos a hablar un poco de nuestra metodología. Nosotros trabajamos con una metodología que mezcla lo mejor que se encuentra en el mercado ahora mismo. Antes de eso, vamos a tocar un poco de repente unos antecedentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno es cliente y decide, ¿sabes qué? Quiero llevar un curso de tal área, ¿no? Digamos, de proyectos, no sé, de Six Sigma, no sé, mantenimiento, según el área en el cual nos especialicemos. Uno busca en Google y encuentra básicamente 2 tipos de modalidad de capacitación, ¿no? La primera es la capacitación tradicional, ¿no? La que hemos llevado en el colegio, la que hemos llevado en la universidad, la que hemos llevado de repente en algún curso de posgrado, en alguna maestría, y que obviamente por un proceso de logro, porque cuando uno hace cierta actividad de cierta manera y tiene un logro tangible, ¿no? Es obvio pues que nuestro cerebro va a procesar esta actividad y va a determinar que este proceso es el más eficiente y nos crea este paradigma de que la modalidad, digamos, la capacitación tradicional o la capacitación presencial es mejor, ¿no? Es más, muchos de ustedes probablemente tienen ese paradigma todavía. Y inclusive cuando buscan cursos dicen, no, yo prefiero presencial, ¿no? Que es natural, se respeta eso porque en realidad en Latinoamérica, por ejemplo, todavía tenemos cierta resistencia a los modelos de capacitación basados en la tecnología que ahora mismo a nivel global nos permite, ¿no? De repente flexibilizar el tema de los horarios, de repente acercar a profesionales de otros países como estudiantes de otros países, ¿no? Ya que vivimos en un mundo ya globalizado, ¿no?
Entonces, la capacitación tradicional es el mismo modelo que se tiene desde hace muchos años. En realidad no ha cambiado casi en nada, ¿no? De repente ahora se apoya en algún soporte, digamos, online, como un aula virtual, de repente para que suban los trabajos, pero en la práctica es lo mismo, ¿no? Uno se desplaza hasta cierto lugar y tiene que estar presente físicamente durante cierto tiempo, ¿no? Según cómo se haya programado la clase, ¿no? Tal cual como se hacía hace 50, 60 años, de la misma manera se sigue haciendo en la actualidad este tipo de modelo de capacitación, este modelo de capacitación. Entonces, sin embargo, cuando uno decide capacitarse a nivel presencial, muy probablemente lo que uno busca es la interacción, la posibilidad de consultar en cualquier momento, ¿no? De poder tener al docente ahí mismo para poder hacer sus preguntas y de repente recibir un feedback en el momento que lo necesita, ¿no? Y obviamente asume ciertos pasivos, como el tema de que uno tiene que invertir tiempo de desplazamiento, porque a no ser que uno viva al costado de la escuela o del centro de formación, pues va a tener que desplazarse. Eso le suma, si el curso de ese día era 2 o 3 horas, tiene que sumarle una hora más, al menos, ¿no? O de repente hasta un poco más, casos más extremos, o casos mucho más extremos, donde uno tiene que viajar de una ciudad a otra para poder capacitarse, porque de repente trabaja fuera, digamos, ¿no? Que el curso esté en Lima y uno trabaja fuera de Lima y tiene que viajar cada cierto tiempo a Lima, que le suma costos a la inversión que uno realiza, porque ese viaje no se lo paga la empresa que da el curso, ¿no? Uno tiene que asumir esos costos. Entonces, que suma a una cantidad de pasivos que uno también asume a la hora que decide capacitarse en este modelo ya literal arcaico, ¿no? Porque ya a nivel global ya es muy difícil encontrar, digamos, que la proporción de capacitación tradicional sea mayor a la capacitación online, ¿no? Inclusive ustedes probablemente no me van a dejar mentir, cuando buscan capacitaciones presenciales ya encuentran menos opciones, ¿no? El mercado ya está, digamos, quitando ya más opciones de capacitaciones presenciales y muchas empresas ya no lo hacen con tanta frecuencia, ¿no? Hay cursos que, por ejemplo, antes se hacían de repente 4 o 5 veces por año, y ahora ya se hacen 2 veces al año o hasta una vez al año. ¿Por qué? Porque es más difícil encontrar personas que cubran al menos el punto de equilibrio de la empresa para abrir el curso, ¿no? Y que la empresa no pierda, ¿no? Porque obviamente una empresa tiene fines de lucro, ¿no? No va a abrir el curso para 2 o 3 personas que pueden presencial y que quieren presencial. Necesitan una cantidad de personas determinada. Entonces, por eso es que ya ahora es mucho más difícil. Entonces, ¿qué es lo que se generó como alternativa y que también se encuentra? Que es la capacitación online. Pero lo que más domina el mercado ahora mismo es la capacitación online grabada, ¿no? Muy probablemente ustedes han llevado cursos en esta modalidad o han evaluado la opción de llevar cursos en esta modalidad. Esta modalidad es bastante sencilla. Lo que hacen las empresas es, digamos, coordinar con un docente, ponerlo en un aula, grabar todo el contenido y luego distribuirlo de forma masiva, ¿no? Si bien es cierto, el contenido puede ser grabado buscando la mayor interacción posible, la mayor forma de generar ejemplos, pero igual sigue siendo impersonal, ¿no? Porque uno no puede consultar en el momento que tiene la duda. Uno no puede ver, de repente ver un contenido y muy probablemente ahí quiere hacer una consulta específica, no la puede hacer en el momento que ve el video, ¿no? Entonces esto genera muchos problemas en el proceso de formación. Es más, hay muchos clientes que se matriculan en nuestros cursos y que nosotros a veces le consultamos, ¿ya lleva un curso sobre este tema? Y nos dice, sí, pero lo llevé grabado y la verdad es que no aprendí mucho. Y tienen que invertir otra vez en un curso en tiempo real, ¿no? Un curso que tenga interacción. Entonces, duplicando la inversión y duplicando el tiempo que uno invierte para manejar un contenido, ¿no? Porque en realidad este tipo de metodología se popularizó o se generó porque hace casi 5 o 6 años, cuando se comenzó a trabajar la capacitación online en vivo, la que se trabajaba como ahora, como este webinar, todos conectados en un mismo tiempo, digamos en una misma hora, en un mismo día y diferentes puntos, el Internet en Perú no tenía de repente la capacidad técnica necesaria para sostener capacitaciones en tiempo real. Es más, por ejemplo, las líneas de Internet hace algunos años, las máximas pues estaban sobre los 4 megas, ¿no? Y, por ejemplo, una capacitación en tiempo real necesita por lo menos 1 mega como mínimo, digamos, de conexión. Y 4 megas al 10% son 400 KB, ¿no?
Entonces era bien difícil antes que algunos alumnos puedan acceder a la capacitación en vivo, tenía muchos problemas. Y aparte no estaba tan, digamos, estandarizado los software que permitían ese tipo de capacitación. ¿No? A veces no se podían abrir, por ejemplo, ni en los móviles o en las tablets, no había bastantes, digamos, exclusiones, ¿no? del dispositivo que complicaba mucho más el proceso. Entonces, y muy aparte de eso, que la penetración de Internet hace 6 años, pues era muy baja, ¿no? Comparado con lo que es ahora aquí en Perú, ¿no? Ustedes tampoco me van a dejar mentir por ese lado. En muchos lugares donde de repente antes no había ni señal de Internet, o a veces no había ni señal 2G, ¿no? Que es la señal de celular, ahora sí existe, ¿no? Ahora inclusive en algunas zonas hay 5G. Entonces ya no existe justificación técnica para hacer capacitaciones grabadas. Literal ya no existe, ¿no? Las empresas que lo siguen haciendo básicamente tienen un fin de lucro muy serio, muy fuerte y están pensando en el lucro antes que en la experiencia del cliente. Entonces, muy aparte de eso, ¿no? Que el tema de que, por ejemplo, cuando uno se matricula en este tipo de modalidad, en- a ustedes, por ejemplo, les dicen o se los venden como que es muy flexible, usted decide cuándo capacitarse, es su decisión, si usted quiere se capacita en la mañana, en la tarde, en la noche, como usted quiera, ¿no? Lo que no le dicen es que de cada 10 alumnos matriculados, 6 alumnos terminan aplazando, terminando el curso en más tiempo de lo estimado para el programa. Es decir, si el curso está dirigido para que lo terminen en 3 meses, el alumno lo termina en 6 meses, en 9 meses, en 10 meses, lo cual no es algo ideal, ¿no? Porque cuando uno hace una inversión, quiere terminar un curso en el tiempo que realmente le estiman, ¿no? Para terminarlo, porque necesita el certificado, necesita el conocimiento y X cosas. Bien. Entonces, ese es, digamos que el gran problema que mantienen este tipo de modelos. Pero también tiene ciertas ventajas que nosotros lo hemos combinado en la modalidad nuevamente online en tiempo real. Esta modalidad es una modalidad que nos permite conectarnos desde cualquier lugar. Es más, es muy probable que ustedes conectados en este momento estén en su trabajo, estén en su casa, estén en el lugar que se encuentren, ¿no? Conectados a una misma fuente de información y trabajando con una interacción bastante seria y una flexibilidad también bastante ideal, ¿no? Ahora, ¿por qué existe interacción en la capacitación online en vivo? Porque cuando se capacita uno online en tiempo real, uno puede consultar en cualquier momento. ¿No? Digamos ahora, por ejemplo, estamos ahora todos conectados. Si fuera una clase real de algún curso, todos tendrían habilitado su micrófono y en cualquier momento podrían hacer la consulta que necesiten, ¿no? No hay restricciones por eso. Y todos están conectados al mismo tiempo, entonces el docente le va a dar la respuesta en el momento. Y de repente algún compañero quiere agregar algo más a su consulta y otro compañero también quisiera comentar una experiencia y se genera también el mismo ambiente de interacción que se tiene en una capacitación tradicional, solo que a través de un soporte tecnológico, que permite la otra ventaja, tener flexibilidad con el tema de la conexión, porque uno no necesita desplazarse, se puede conectar desde cualquier lugar, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja. ¿Qué gran ventaja nos da el hecho de poder ahorrarnos 1 hora o 1 hora y media al día, ¿no? Que uno no tiene que desplazarse en su lugar específico y simplemente se conecta en su casa, se capacita, se desconecta y sigue en su casa y sigue haciendo sus cosas. Y ese tiempo lo puede invertir en su familia, lo puede invertir en algo personal, en lo que ustedes deseen. Entonces, esa es la gran ventaja que nos ofrece este tipo de modalidad. Tiene interacción. En el momento que ustedes necesiten, pueden hacer sus consultas, pueden inclusive hasta compartir su pantalla para que el docente pueda ver y corregir de repente lo que se considere necesario. Y tiene la flexibilidad de la conexión desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar. Bien, entonces, por eso es que nosotros lo trabajamos así, porque realmente consideramos que es lo que ofrece la mayor cantidad de beneficios a los alumnos que quieren capacitarse. Y de esta manera ustedes como profesionales pueden seguir creciendo sin tener tantas, de repente, digamos, inconvenientes o trabas que permitan un desarrollo profesional adecuado. Ahora, en base a eso hacemos los webinars. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes como profesionales interesados en este tipo de temáticas sepan cómo es nuestra metodología, ¿no? La gran mayoría de empresas, ¿qué es lo que hace? Le envían a ustedes información, le envía un correo, les llama un asesor muy experimentado o, bueno, digamos, no experimentado en el contenido del programa y intenta hacer que ustedes definan solo por información, por lo que ustedes han visto en un correo electrónico o en un brochure o en una propuesta económica o según cómo lo trabaja la empresa, ¿no? Nosotros no trabajamos así porque queremos respetar el proceso de decisión que ustedes tienen en invertir en una capacitación que puede generar un antes y un después en su vida profesional. ¿Y qué es lo que hacemos? Muy aparte de darles la información de nuestros cursos,
también los invitamos a actividades gratuitas como esta, en las cuales ustedes pueden ver cómo es que es la metodología, qué tan flexible es y qué ventajas realmente les ofrece, pero por experiencia propia, porque ustedes lo están experimentando en el momento, ¿no? Y no porque alguien se lo contó, no porque un asesor se lo intentó vender, ni porque lo leyó en un correo, ni por nada de eso. Bien, y también tengan claro que si hacemos esto es porque hacemos las cosas bien, ¿no? Si no, obviamente no mostraríamos nuestra forma de trabajar antes de que ustedes realmente hagan una inversión, porque no tendría sentido, ¿no? Sería literal un harakiri, porque si no lo hiciéramos bien, nadie quisiera llevar los cursos con nosotros. Bien, entonces con eso terminamos la presentación de la empresa y nuestra metodología. Espero que haya quedado un poco más claro sobre cómo trabajamos la capacitación. Voy a dar el paso entonces ahora al ingeniero Martín para que pueda comenzar la presentación de esta noche. Ingeniero Martín, por favor, confírmeme que el audio está ok para poder darle pase como presentador. Sí, todo ok, Piero. Muchas gracias. Ya, a ver, le voy a hacer el pase ahora para que pueda comenzar con la presentación y luego Perfecto. ya nos vemos en la sección de preguntas y respuestas. ¿Bien? Muy bien. Muchas gracias, Piero. Ok. Bien. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Martín Collado. En esta oportunidad soy pues el docente que va a compartir con ustedes pues estos conocimientos, ¿no? La explicación de este webinar, de esos conceptos que vamos a dar en la presente sesión. Bien. Y trataremos, ¿sí? De lo que se refiere al enfoque, ¿bien? Del PMI, ¿bien? De lo que es la gestión de proyectos, bien, considerando ese enfoque. Para esto, en primer lugar, pues vamos a tratar, ¿no? La primera pregunta referida a qué es la gestión de proyectos, cómo, cómo se trata, cómo funciona, ¿no? Cómo opera en este caso. Bien, cuando hablamos de gestión de proyectos, bien, nos estamos refiriendo específicamente a todo el conjunto de prácticas en general, pues de experiencias y habilidades que se desarrollan para poder asegurar que los proyectos se desarrollen o se constituyan de forma exitosa. ¿Qué es un proyecto? ¿No? Un proyecto es un conjunto de acciones, ¿bien? Que tiene un objetivo puntual, ¿sí? O una serie de objetivos, eh, donde el resultado de estas acciones pues es diferente para cada proyecto. ¿Bien? Para esto se considera que el resultado es único y el esfuerzo de estas acciones, de este conjunto de pues eh, actividades, finalmente va a desarrollarse con un inicio y un final, ¿no? Entonces, considerando esto, sí, el hecho de las actividades en sí, el hecho de que sea temporal, eh, además que requiere recursos, requiera una planificación, una estrategia para poder ejecutarse de manera adecuada, bien, hace que el proyecto tenga una cierta o una serie de características, ¿no? Entre estas, por ejemplo, podemos citar los riesgos. Los riesgos de proyectos, por lo general, imprimen bien una serie de retos, una serie de desafíos a la ejecución del mismo. Las restricciones, los factores ambientales, ¿sí? Que van a definir muchas veces cuáles son eh, los elementos críticos que van a favorecer la ejecución o, en algunos casos, pues, van a hacer un poco más complicado lograr las metas que se trazan para, pues, la satisfacción de los clientes en el proyecto. Es necesario siempre considerar que cuando hablamos de proyectos tenemos que hablar de personas, porque son quienes desarrollan, quienes ejecutan el proyecto. En muchos casos, los proyectos van a estar también poblados de cambios, van a estar poblados de incidencias, de algunos factores que pueden ser como por ejemplo las necesidades, bien, que están alrededor del proyecto, en este caso necesidades de mejoras, de satisfacer
ciertos objetivos puntuales o expectativas o intereses de los stakeholders. Entonces, el proyecto tiene que lograr una serie de metas, tiene que satisfacer una serie de desafíos y estos tienen que estar equilibrados, vale decir, tienen que desarrollarse bajo un esquema de orden, planificación, de organización. El hecho de poder gestionar los proyectos requiere aplicar estas habilidades, bien, requiere desarrollarlas de manera que podamos cumplir, bien, de forma satisfactoria las características, bien, que se ha planteado en este caso, pues, el sponsor, el patrocinador del proyecto, bien, y ha descansado o ha delegado como conjunto de autoridades en un project manager o un director de proyectos. Entonces, como tal, la gestión de proyectos va a acompañar al director de proyectos, en general todo el equipo, los interesados desde el momento en que se inicia el proyecto así hasta que culmina. Por lo que es muy importante considerar factores, como decíamos, como los riesgos, los recursos, las comunicaciones en el proyecto, la gestión de los interesados, la calidad de los productos, el hecho de que los procesos estén bien definidos, de que se cumplan una serie de características, estándares y compromisos con los clientes, los proveedores, los patrocinadores, en general, con todo aquel interesado, bien, en el desarrollo del proyecto y en el resultado del mismo. Entonces, la gestión del proyecto va a estar orientada a cubrir, ¿sí?, esta serie de elementos, de componentes, bien, y de características que están alrededor de la organización del proyecto. ¿Por qué es importante gestionar los proyectos, ¿no? ¿Cuál es la importancia en la cual radica, pues, la gestión? En primer lugar, como decíamos, el hecho de que existe incertidumbre. Existe un cierto nivel de riesgo sobre los proyectos. Esta incertidumbre, estos riesgos, van a acompañar al proyecto desde el momento en que este proyecto se define. Y no solo esto, sino que a su vez van a imprimir sobre los interesados, bien, factores como la necesidad de cambios, identificar características como gestionar expectativas, necesidades. Además, va a requerir gestionar adecuadamente los tiempos, ¿no? La demora de los tiempos de los proyectos va a depender, pues, de la complejidad del mismo, pero en muchos casos esta, pues, tiene a ampliarse, tiene a crecer, ¿no? Entonces hay una demora significativa en la ejecución de las actividades, en la resolución de los productos, ¿sí?, en la entrega de estos al cliente y en la aprobación o no, pues, de estos resultados. Otro factor que es importante considerar es el hecho del costo, ¿no? Debido a que es necesario imprimir ingentes cantidades de dinero en muchos casos, en otros casos, pues, utilizar fuentes de inversión. Estas van a exigir, van a demandar productos, van a demandar resultados dentro de tiempos específicos, eh, los cuales van a hacer o van a condicionar los presupuestos continuos que se van a ir desembolsando en favor del proyecto. Bien, entonces es importante tener ese control. Eh, Otro aspecto más es el hecho de que, como decíamos, el proyecto requiere de participación de personas. Entonces, no podemos desligar la gestión de los proyectos de la gestión de las personas, ya que, por lo general, estas van a estar más que ligadas al proyecto, ligadas a los objetivos del mismo, a los interesados y a la satisfacción de sus necesidades. Importante poder no solo gestionar a las personas,
sino poder organizarlas. De tal forma que los roles y responsabilidades que se determinen sobre cada uno de ellas se cumplan de manera efectiva y sus necesidades y expectativas estén de acuerdo a esos roles. También el hecho de que, como decíamos, los proyectos están expuestos a cambios. Lo que siempre va a ser invariable en todo proyecto son los cambios. Los cambios se van a producir desde el primer momento en que el proyecto se plantea, o incluso dentro de la misma ejecución hasta la finalización. Entonces, es importante controlar los cambios y los factores que los generan. Interesados, incidencias, riesgos, una serie de características y aspectos que pueden afectar esos cambios. Otro elemento que es importante considerar es el hecho de poder satisfacer a distintos tipos de clientes. Es decir, tenemos clientes de todo tipo, interesados que están a favor del proyecto, que están no tan a favor, neutrales, desconocedores posiblemente, interesados que participan directamente en la producción, interesados que son afectados por el desarrollo del proyecto. En realidad, el tener un conjunto muchas veces variopinto de personas involucradas en el proyecto va a exigir un nivel de atención, de gestión de su participación, de forma tal que puedan favorecer la ejecución del proyecto, ¿no? Y aquellos que de alguna manera u otra, debido a la actitud que tengan sobre el proyecto, va a ser necesario un tipo de gestión especial para reducir, ¿no?, ese impacto negativo. Y no solo hace el proyecto, sino el proyecto es el interesado, porque en muchos casos el interesado reacciona ante algún efecto que aprecia, ¿no? Tal vez de forma no tan favorable. ¿Bien? Por último, el hecho de que es necesario mantener un balance. Como comentábamos, pues es importante conocer no solo el hecho de la gestión, sino saber que hay una necesidad de mantener un equilibrio entre los factores que afectan al proyecto. Los costos, la calidad, por ejemplo, ¿no? Más calidad, se va a entender que hay mayor costo. Los riesgos, los interesados, los cambios, todos los factores que están de alguna manera pues impactando, afectando los resultados del proyecto. Bien, esto es la necesidad de los proyectos. ¿Bien? O por qué razón necesitamos los proyectos. Ahora bien, si nosotros preguntamos a la organización cómo se va a ver beneficiada con la existencia de los proyectos, podemos identificar aspectos como el control financiero, el control de los recursos físicos, equipo de trabajo, procedimientos, insumos, que se pueden, digamos, utilizar de una forma más eficiente, ¿sí?, considerando aspectos como, por ejemplo, una adecuada planificación. El hecho de que podamos medir el uso o estimar el uso de recursos, la cantidad, ¿sí?, de materiales necesarios para poder ejecutar el proyecto, cómo se va a desembolsar los presupuestos, ¿no? De qué forma, de manera periódica, constante, o va a depender en muchos casos de productos, de resultados. ¿Bien? Las relaciones con los clientes, por tanto, se van a ver muy favorecidas. En este caso, pues vamos a considerar el hecho de que mientras más amplitud se desarrolle el proyecto dentro de la organización, los clientes identificarán de manera más visible pues las ventajas, las características, los beneficios. Entonces la relación con los clientes, productos, pues estos resultados se va a ver favorecida. ¿Bien? Y esto va a generar también una mejora en la imagen. Otro aspecto importante para las organizaciones es la reducción de los tiempos de construcción. ¿Sí? Es más que evidente y hay organizaciones que han comprobado de forma contundente la reducción de los tiempos en la construcción de los productos. Esos tiempos que van a cortar el cronograma y van a dar oportunidad de entrega, están acompañados en muchos casos también de reducción de costos, de un control adecuado de los entregables,
los elementos que van a alimentar a esos costos están controlados adecuadamente, por lo tanto la organización ve eficiencia. Y no solo ve eficiencia, sino también ve uso adecuado de los recursos, manejo, control, transparencia. ¿Bien? Esto además también ayuda pues o colabora con lo que es un nivel alto de calidad, de una mejora de la confiabilidad. Eh, Se vuelve la organización confiable, bien, y el proyecto en sí también. Por lo tanto, la percepción que se tiene de los resultados, de la calidad, bien, de los productos del proyecto, también reciben puntos a favor, ¿sí? Un plus que va a redundar en el uso adecuado de estos productos, bien, y la confianza en proyectos futuros. Al haber reducción de costos, mejora de confiabilidad, mejora de la calidad, se tiene por consecuencia, ¿no? Y además la reducción de los tiempos en desarrollo, entrega oportuna, valor generado en muchos casos, momentos clave, bien, se tienen altos márgenes o márgenes más altos que los que se tenían pues, antes de la ejecución de los proyectos. Esto porque los proyectos generan beneficios en el corto y mediano plazo, en muchos casos, cuando los productos son construidos de forma más eficiente, con menos costos. Bien, cuando se da esto, las organizaciones logran optimizar el uso de sus recursos financieros, los cuales destinan en mejora de operaciones, en ampliar las operaciones, en construir otros proyectos, otros resultados. Bien, entonces se vuelve un círculo positivo. Bien, esto va de la mano con la mejora de aspectos como lo que es la productividad, la generación de más productos en menos tiempo, productos de forma más efectiva, con mejor calidad, en general con aspectos como eh, el uso adecuado de productos con estándares adecuados también a las políticas de calidad de la organización. Por otro lado, bien, y por último tenemos lo que es la mejora de coordinaciones internas. La comunicación se favorece de manera muy importante porque se desarrollan canales de comunicación, se desarrollan habilidades de comunicación. Entonces, esto trae por sí la creación de prácticas, de costumbres que decantan en una cultura de coordinación, de comunicación, bien, que irradia, pues muchas veces al resto de organizaciones que se encuentran o áreas que se encuentran en esta organización o en estas organizaciones. Y esto genera, pues, como decíamos, un feedback, ¿no? Positivo para el crecimiento y desarrollo de nuevos proyectos. Bien, ¿qué hay para las personas, para nosotros, ¿no? Las organizaciones se ven beneficiadas, pero ¿y nosotros cómo nos vemos beneficiados? ¿Cómo nos vemos favorecidos? El liderazgo, que es un aspecto, una habilidad que se desarrolla de manera más intensiva en los proyectos, se convierte, pues, digamos, en una marca registrada, una marca del proyecto. El proyecto, en realidad, es un sumidero, ¿sí? Es una cantera de líderes, debido a que es en el proyecto donde se desarrolla de forma mucho más frecuente y constante prácticas como liderazgo, la negociación, la solución de conflictos, resolución de problemas, empatía, ¿bien? Y otras habilidades interpersonales, ¿bien? Que favorecen el valor que tienen los miembros de la organización, ¿bien? Y que pueden luego trasladar, ¿sí? Dentro de las actividades operativas o en otros proyectos. Entonces, ese aspecto del liderazgo y en general las habilidades que se desarrollan es una, un activo bien valioso para la organización. Y este se puede poner en práctica, como se dice, en proyectos futuros o dentro de las actividades de quehacer diario de la empresa. Otra ventaja que también es importantísima es la visibilidad. ¿Quién no se ve pues beneficiado o quién no
utiliza, ¿sí? Los resultados del proyecto para, pues, eh, hacerse más visible, ¿no? Ante nuevas oportunidades laborales, en la misma organización, para un potencial ascenso, ya que estos resultados evidencian que quienes han participado en proyectos son profesionales exitosos. Entonces, por lo tanto, pues el hecho de generar alta visibilidad, bien, para quienes son parte del proyecto, con respecto a los resultados, también es un elemento crítico y ventajoso para quienes lo conforman, para las personas, para el equipo de trabajo. Bien, otra ventaja importante es el hecho de que se mejoran oportunidades de crecimiento. Bien, tan solo hablar, pues, el tema de liderazgo y habilidades interpersonales llevan a la vez, pues, al desarrollo de, digamos, competencias sobre determinadas áreas de la organización que favorecen el crecimiento de las personas, bien, a nivel de habilidades y también a nivel de profesión, es decir, favorecen en general todo aspecto o toda condición, bien, que genere un desarrollo sobre la persona, ¿no? Esto trae también como, pues, acompaña a lo que se ha hecho una reputación profesional, personal, y a su vez la generación de lo que llamaríamos una red de contactos. El networking es una práctica dentro de aquí quienes desarrollan proyectos que es muy común. Coordinar, interactuar, compartir experiencias, bien, es parte de las actividades que los directores y en general los equipos de proyecto pues desarrollan, bien, a fin de poder asegurar que se amplifique, ¿no? O se perfeccionen las habilidades, la imagen de la persona, ¿sí? En general profesional. Y estas habilidades desarrolladas y experiencias sobre la gestión de proyectos, pues puede entender incluso que en muchos casos se construyan prácticas y modelos, ¿sí? A seguir sobre estas prácticas, los cuales en un momento dado se podrían convertir en unas prácticas generales, ¿bien? O globales. Entonces, es importante que quienes participan en el proyecto tengan claro también el hecho de que, pues, cómo pueden verse favorecidos, ¿no? Con este conjunto de ventajas o de aspectos. También vemos lo que son las habilidades blandas, ¿no? Hemos hablado bien cómo se desarrollan. Entonces, es crítico, bien, para quienes conforman el proyecto, desarrollar, ¿sí? Este conjunto de aspectos, ¿no? Entre habilidades personales, técnicas, la capacidad de gestión propiamente dicha. Bien, ¿qué factores son los que acompañan el éxito de los proyectos? ¿No? ¿Cómo es que se ve beneficiado el proyecto a través de los diversos aspectos, ¿no? Que rodean la gestión, el quehacer diario de quienes se encuentran, pues, participando en este conjunto de actividades denominadas proyectos? En primer lugar, está en el centro la integración, una visión holística, global del proyecto, que me permita conectar los diversos aspectos, como pueden ser, en primer lugar, el alcance del proyecto, ¿no? Determinar qué debo hacer, eh, qué no debo hacer, cuál es el alcance, cuál es el límite, ¿sí? De mis responsabilidades sobre el proyecto, ¿bien? Qué productos finalmente voy a entregar, ¿bien? Y cuáles son las condiciones de estos productos, que por general pues han partido de requisitos, ¿no? Parten de necesidades, parten de expectativas que plantean los interesados, ¿bien? Y que luego se van a plasmar en una propuesta de solución, la cual va a estar enmarcada, bien, en un documento que se denomina enunciado del alcance, ¿sí? Y este me va a servir para poder definir lo que es en general, pues, la estructura de desglose de trabajo, de proyecto, WBS, bien, el registro de requisitos, una matriz de trazabilidad que me permita conectar o interconectar los diversos requisitos con sus productos y que me sirvan para identificar eh, la, el momento, la cadena en la cual se encuentra desarrollado este producto, para poder en algún punto del proyecto, pues, validarlo, ¿no? Revisarlo, aprobarlo,
someterlo ante las necesidades que se han planteado cuando aún era un requisito. Entonces, esta también va a estar asociada o va a generar en muchos casos lo que es una gestión del tiempo, gestión del cronograma, ¿bien? La cual también tiene que plasmarse, organizarse a través de una estructura, ¿no? Así como el alcance se plantea o se define a través de una estructura de desglose de trabajo y actividades, el tiempo se plasma en lo que es un cronograma, ¿sí? Un diagrama de red, el cronograma que me voy a plantear actividades desarrolladas en un tiempo específico. Si bien en el alcance determino el qué, en el tiempo determino muchas veces también el cómo, a fin de poder enmarcarlo dentro de un lapso, una temporalidad, porque si recordamos las características de un proyecto, una que es importante es la temporalidad del proyecto. Entonces el hecho de ser temporal requiere un control adecuado de los tiempos, ¿bien? Tanto de la definición, el diseño, ¿sí? del proyecto, la construcción de los resultados, ¿bien? La validación y pruebas hasta la entrega final de ese resultado, ¿no? En este caso los interesados. Por otro lado, tenemos lo que es el presupuesto, ¿sí? Del proyecto, ¿bien? Que no es más que el plasmar las restricciones que tenemos a nivel de alcance y tiempo dentro de un marco financiero, ¿bien? Que nos permita pues indicar qué tan viable es ese proyecto, ¿bien? Si contamos o no con los recursos para que se pueda ejecutar o construir, ¿bien? Cuáles son los niveles de desembolso que vamos a aplicar conforme el proyecto se vaya desarrollando, hacia dónde tenemos que apuntar nuestras fuentes de recursos, cómo debemos controlar pues, los gastos, bien, los imprevistos dentro de ese presupuesto a través del manejo de lo que son pues, el conjunto de técnicas, indicadores de valor ganado que me permitan ver el presupuesto proyectado, ¿no? O pronosticado, el presupuesto actual, la diferencia entre estos, cuáles son los niveles de riesgo o cómo calcular o estimar el presupuesto en exceso que debe requerir un sponsor, si se encuentra o no entre esa línea límite de disponibilidad de recursos. Bien, entonces es importante considerar este aspecto. Y otro que tampoco no debemos dejar de lado es la calidad. La calidad se refiere a asegurar que el proceso y el producto cumplan políticas, estándares definidos en el proyecto o en la organización a fin de que sean aprobados siguiendo pues estos esquemas, estos modelos, estándares y además que generen esta confianza de que el producto va a operar bajo los mismos estándares de calidad con los que han sido creados. Aquí es importante dimensionar adecuadamente las necesidades, convertirlas en aspectos más cuantitativos que cualitativos, ¿sí? Para hacer más objetiva la meta, ¿sí? O el esfuerzo planteado, ¿no? Otro aspecto que también debe considerarse son los recursos, ¿no? Los recursos para efectos de poder determinar eh, o estimar quiénes, ¿no? Equipo o qué material o servicio voy a necesitar para construir el proyecto. Otro aspecto que tampoco no debemos dejar de lado son los riesgos. En este caso, los riesgos, como decíamos, se van a presentar durante todo el proyecto. ¿Bien? Y la misión que tenemos, ¿no? La función que tenemos dentro del mismo es poder gestionarlos adecuadamente. Mitigarlos, utilizar planes de acción o respuestas, ¿no? Ante esos riesgos, de forma tal que podamos paliar de manera oportuna la sucesión de hechos que desplieguen el riesgo, ¿no? Entonces, cuando se presente riesgo, estar preparados. Bien. Otro aspecto muy importante son las comunicaciones, ¿no? En este caso, las comunicaciones están muy asociadas a los canales de comunicación, a los medios de comunicación que se utilizan en el proyecto, ¿no? Específicamente aquellos que utilizan los mecanismos, ¿no? De redes digitales, como pueden ser una red social, ¿no? O una red dentro de mi equipo móvil, ¿no? Entonces, todo ese aspecto de comunicación tiene que ser estructurado, ¿no? Una matriz de comunicaciones que me indique quién debe enviar qué instrumento, qué producto, con qué frecuencia, quién es el destinatario, qué esperamos que nos indique el destinatario, qué decisiones debería tomar producto de esta comunicación. ¿Bien? Entonces, otro aspecto importante son las adquisiciones, ¿no? No hay proyecto que no requiera proveedores.
Entonces, la necesidad de contar con un proveedor va a facilitar una serie de aspectos, ¿no? Como el hecho de poder trasladar o transferir el riesgo a este proveedor, pero con un documento, que en este caso sería un contrato. Este documento tiene que imprimir en sí una serie de factores como los cumplimientos, eh, digamos, de los compromisos que están en el contrato, en entrega, en calidad. Bien, para esto, quien requiere construir o requiere estructurar estos entregables va a tener que necesariamente pasar, ¿sí?, por una cierta validación o revisión, ¿no?, tanto del producto como el proceso con el cual se elabora, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta la gestión de los proveedores dentro de stakeholders, ¿no?, dentro de las adquisiciones. Otro aspecto importante también, el último pero no por eso menos importante, son los interesados, stakeholders. Los stakeholders vienen a ser no solo personas, también pueden ser organizaciones y van a estar alrededor del proyecto y van a buscar, ¿sí?, muchos casos favorecerse el proyecto o favorecer al mismo, o si el proyecto los afecta de manera negativa, van a buscar posiblemente pues una culminación temprana, un cierre, ¿no?, detener actividades porque pueden estar afectando. Entonces, todos estos aspectos, ¿no?, son importantes dentro de lo que son los factores de éxito del proyecto. Si hablamos de cada uno de ellos, ¿no? En primer lugar, la integración. Lo primero que nos va a venir a la mente, pues, es el conjunto, ¿no? La visión holística. ¿Bien? Y no está de todo lejos de la realidad, porque en realidad, porque en efecto, la pregunta que surge cuando gestionamos la integración es, en primer lugar, ¿por qué necesitamos el proyecto? ¿Por qué necesitamos ese producto? Bien, ¿cuáles son los objetivos que buscamos alcanzar? ¿En qué estructura la vamos a definir, no? ¿Qué tipo de organización va a construir los resultados? ¿Cómo vamos a asignar responsabilidades a cada miembro del equipo de proyecto? Bien. Eh, y también, pues, cómo vamos a favorecer la construcción oportuna de los resultados a través posiblemente de criterios técnicos, eh, ¿no?, juicios de expertos posiblemente, ¿bien? Y esta definición de qué, cuándo y cómo, quién y cómo, va a decantar en lo que se llama un plan de proyecto. ¿Quién es más que la estrategia? Sí, que se va a seguir en la organización. La gestión de integración pues tiene una serie de productos y resultados, ¿no? El acta de constitución, el plan de gestión del proyecto, los entregables, los cambios o los controles de cambios. Entonces, importante, ¿sí?, es tener en cuenta la integración general, de todos los aspectos del proyecto, ¿sí?, para que al final este plan, al momento de ser ejecutado, pues se desarrolle de forma más óptima posible. Bien. Y la ejecución, propiamente dicha, que es la elaboración de ese plan, va a requerir recursos. Sí, recursos que van a tener que ser incorporados a lo largo del proyecto para pues su ejecución. Muy bien. El siguiente aspecto que vamos a ver pues es lo que es la gestión del alcance. Bien, que tiene que ver o está asociada necesariamente a la construcción de los requisitos a partir de necesidades. Bien, esta va a decantar en muchos casos de productos, resultados. Estos resultados que van a estar estructurados en una estructura de desglose de trabajo, bien, son importantes, ¿no?, para poder determinar lo que sería el esqueleto del proyecto. ¿Vale? Es decir, un proyecto no se desarrolla bien o se gestiona bien, sino es que se tiene control. Y a través de la gestión del alcance, pues logramos una estructura de control muy importante para el proyecto. Definir quién, ¿sí?, qué hace qué, es decir, definir qué voy a hacer, y además de definir qué voy a hacer, identificar quién es el responsable de hacer esto, o de participar en ese alcance. Entonces, el tema de alcances es tan crítico como que partiendo de aquí, de este punto, vamos a necesitar construir un producto o, en primer caso, elaborar, ¿sí?, o concebir, ¿no?, aunque eventualmente un producto que pueda finalmente estar acorde con las necesidades de los clientes, ¿no?, de los stakeholders. Entonces, esta va a decantar en lo que se llama estructura de desglose de trabajo, en el EDT, el cual va a ser aprobado por quienes conforman el proyecto. Esta estructura de desglose también va a tener un detalle que se va a llamar diccionario del EDT. Entonces, estos elementos, el usuario de alcance, qué voy a hacer, la estructura de desglose, cómo se va a estructurar,
bien, y elementos como, por ejemplo, el, el hecho de los factores ambientales, bien, los activos de procesos también van a imprimir sobre el proyecto una serie de cambios, bien, de mejoras, en muchos casos que se van a identificar dentro del alcance, ¿no? Es tan importante la estructura del EDT que te va a servir para lo que es el manejo de costos, el cronograma, los riesgos, las comunicaciones. En realidad es la columna vertebral sobre la cual se va a construir el proyecto. Bien, entonces lo que no está dentro del alcance no se construye, solo se construye lo que está incorporado, ¿no? Dentro de esa estructura denominada desglose de trabajo, estructura de desglose de trabajo. Bien, otro aspecto importante también es la gestión de cronograma, ¿sí? Porque el construir los elementos requiere un deadline, ¿sí? Requiere un plazo, requiere una fecha específica. Entonces, es importante eh, que se midan adecuadamente los tiempos, eh, no solo el control del qué voy a hacer, sino en cuánto tiempo lo voy a hacer, a efectos de priorizar efectivamente cuáles son las actividades que se van a construir a lo largo del proyecto, qué ruta es la más importante, la ruta crítica, ¿bien? Cuánto va a durar ese proyecto, qué ajustes puedo hacer sobre los eh, stakeholders o el equipo de trabajo que participa sobre las actividades, cómo puedo redefinir, reajustar, modificar o mejorar aspectos de entrega. Y entonces la gestión de cronograma está muy orientada pues al cumplimiento de los aspectos de tiempo del proyecto. Tenemos otra que también es muy importante, la gestión de costos. La gestión de costos está apuntando o apunta necesariamente a definir cuál es la fuente financiera sobre la cual o de la cual se van a extraer esos recursos y se van a transformar en productos. Eh, la gestión de costos tiene una serie de herramientas, ¿no? La estimación de los costos, la definición del presupuesto, el control de los costos, ¿no? A través de controlar los costos, ¿bien? Y finalmente el establecer, ¿no? Lo que se llama pues las herramientas de costos, ¿no? Entre ellas muy importante el análisis de valor ganado, ya que este análisis, esta herramienta me ha permitido integrar los costos con el alcance y con el cronograma. Es decir, poder estructurar los que son los tres componentes de la triple restricción. Bien, la gestión de costos finalmente me va a indicar la necesidad de desembolsos y cuál es la periodicidad de los mismos y de qué desembolso estamos hablando cuando pasamos a eh, construir en el proyecto, ¿no? Esa gestión de los costos tiene que medir efectivamente que no excedamos el presupuesto, porque un exceso de presupuesto va a significar reducción del margen y esto va a impactar a los proyectos. Entonces, en muchos casos necesitamos asegurar que los presupuestos estén claros, definidos, controlados de forma correcta, ¿no? A través del uso adecuado de los insumos, ¿bien? De los recursos, de la asignación de tiempos, y en general, pues, ¿no? De todo aspecto que vaya a afectar el alcance, la duración, ¿sí? Y los recursos financieros del proyecto. No podemos tampoco olvidar, ¿no? Lo que es la gestión de la calidad. Aquí la gestión de la calidad se vuelve crítica. ¿Por qué? Porque es a partir de esta donde el cliente identifica o da la apreciación de su satisfacción o no. Bien, entonces es necesario que el producto cumpla una serie de requisitos y que cuando esté construido se asegure que los cumpla, para efectos de que cuando llegue a manos del stakeholder, del interesado, pues el producto pueda satisfacer sus necesidades. Bien, entonces la gestión de la calidad va a requerir en muchos casos estructurar apreciaciones, puntajes para ciertos productos, ¿sí? Transformando esas necesidades y expectativas a requisitos medibles y alcanzables. Bien, entonces debemos considerar el aspecto de calidad, bien, y en general, no solo del proceso,
del producto, perdón, o del proceso, sino del diseño del proceso, del producto, la especificación y la concepción de esa estructura, bien, de calidad. La búsqueda continua, la búsqueda de mejora continua de la perfección, también es parte también de la filosofía, bien, que acompaña lo que es la gestión de la calidad. ¿Sí? Entonces, hay herramientas que van a servir para gestionar adecuadamente la calidad, ¿no? Por ejemplo, el diagrama de Pareto, el diagrama de dispersión, el checklist, lo que se llama el diagrama de control, ¿bien? Y otros aspectos más que me sirven para poder gestionar adecuadamente esta área de conocimiento o estas áreas de conocimiento. Otra que también es crítica es la gestión de recursos, ¿no? En este caso, pues está asociada al uso de la capacidad del equipo para lograr los objetivos. Como nosotros sabemos, no somos por robots, ¿no? En realidad somos personas y también tenemos expectativas. Y las expectativas son las que nos llevan justamente a construir algo esperando algo. Bien, entonces las actividades no van a estar aisladas porque muchas veces va a haber una especie de, pues, de reconocimiento, ¿no? No solo al recurso individual, sino al equipo que ha participado en ese, ¿no? En ese resultado. ¿Sí? Entonces las interrelaciones que se van a desarrollar entre los recursos van a determinar muchas veces la complejidad del proyecto. Bien, entonces es importante considerar, ¿no? Cumplir los objetivos propuestos de forma que los recursos puedan construir y alcanzar sus objetivos también de manera más corta. Bien, otro aspecto que también es clave es la gestión de comunicaciones, ¿sí? Y cuando hablamos de gestión de comunicaciones, es importante hablar de los canales de comunicación, ¿sí? Qué factores afectan la comunicación como habilidad o competencia y qué factores son duros, ¿sí? Entender que la tecnología, los métodos de comunicaciones muchas veces tienden a determinar esa gestión de comunicaciones, ¿no? ¿Qué tipo de manejo voy a tener? Una comunicación tipo pull, tipo push, interactiva, ¿sí? Vamos a ver también ese tipo de iteraciones. Y tener en cuenta los procedimientos de la organización para efecto de comunicar adecuadamente los avances, ¿no? O pues los aspectos que se necesitan, en este caso, pues publicar, ¿no? Entonces, la gestión de comunicaciones es clave, ¿sí? Para poder asegurar el éxito del proyecto, ¿sí? Son como la sangre de la información. Permite tomar decisiones adecuadas, oportunas, hacer cambios y mejoras, ¿sí? Antes de que los costos impacten bien al proyecto. Mientras más comunicado el proyecto, tendrá mejores posibilidades de éxito. Mientras menos comunicado sea, las probabilidades de éxito van a reducirse. ¿Bien? Entonces, si bien pues tanto el área de recursos como el área de comunicación le parece sencillas de entender, son una de las más complejas a la hora de aplicar, porque las características que acompañan tanto la gestión de riesgos como gestión de comunicaciones van sobre un proyecto. ¿Bien? Entonces, es crítico tomar en cuenta pues los aportes, ¿no? Que se hacen sobre los diversos elementos de comunicación, las redes, los canales, ¿no? Muy bien. Otra que también es crítica es la gestión de los riesgos. La gestión de los riesgos viene a ser, pues, el manejo de aquellos aspectos que pueden golpear el proyecto. ¿Bien? Estos aspectos van a tener una serie de características que pueden denotarlos como riesgos positivos, oportunidades, o riesgos negativos, como amenazas, riesgos adversos. El hecho de poder contar, ¿no? O pues identificar riesgos va a llevarme, ¿no? A una etapa de planificación de riesgos, de medir el impacto de riesgo, aquí se va a llamar el análisis cualitativo, ¿no? Y medir cuánto puede costarme el salvar el riesgo o cuánto me puede costar pues el que el riesgo se produzca, ¿no? Y aquí entraríamos en un análisis más cuantitativo. Bien, la gestión de riesgos muchas veces se tiene que tratar ni siquiera dentro del proyecto, sino antes de que suceda, ya que el nivel de afectación que se tenga cuando el riesgo se presenta puede ser muy alto, ¿no? Y tal vez no nos dé radio de acción, ¿sí? O pues algún tipo de condición para tomar, ¿no? O reducir la brecha, ¿no? De problemas que puede ocasionar el riesgo. Entonces, los riesgos van a muchas veces clasificarse, como decíamos, en oportunidades y amenazas, pero también se van a subclasificar, ¿no? Y esto va a depender muchas veces
de los tipos, la tipología de riesgos, bien, que impera en cada proyecto. Esta tipología está determinada por la complejidad de riesgo, la naturaleza técnica del mismo, el área o el aspecto en el cual el riesgo está involucrado, ¿no? Pueden haber riesgos técnicos, de gestión, riesgos operativos, y una serie de combinaciones, ¿sí? Que pueden, digamos, asociarse a una gestión de riesgos. Entonces, los riesgos van a tener que medirse adecuadamente a través de lo que son matrices de riesgo, como podemos ver aquí, matriz de calor, para poder identificar el nivel de criticidad que pueden tener estos riesgos. Y se tiene que decidir a través de árboles de decisiones para poder estimar pues la carga necesaria para poder ejecutar el riesgo. Importante, ¿no? También determinar que la gestión de riesgo va a aterrizar en lo que son los planes para responder riesgos, planes de respuesta, los cuales van a tener que estimarse, planificarse o replanificarse de acuerdo pues a las necesidades del proyecto. Bien, entonces estos van a implementarse finalmente y te van a tener que controlar. Otra que es importante también no dejar de lado es la gestión de adquisiciones, bien, que está asociada a la compra, la adquisición, el contrato de un servicio determinado. Entonces, este documento llamado contrato o adquisición va a servirme como base para poder medir la eficiencia de la entrega del producto. Bien, es importante asegurar o colaborar en la construcción de ese contrato. Bien, asegurar que los contratos incluyan los riesgos que le competen al contrato. Indicar, ¿sí? O pues alinear el tiempo de duración según un contrato cronograma para efectos de ver una duración efectiva. Bien, incorporar actividades que puedan reducir el riesgo, que puedan afectarlo, ¿sí? Y esos riesgos derivados del contrato que van a hacer los proveedores también muchas veces van a estar asociadas, ¿no? A la administración de los contratos, bien, que se van a ser revisadas por las áreas de compras, ¿no? Las adquisiciones tienen una característica que son las compras y en los contratos los que entran en juego aquí. Entonces, el director de proyectos es más un experto, consultor, asesor, ¿no? Consejero, digamos, ¿no? De cuál es la forma más adecuada de construirlo. Bien, pero la responsabilidad sigue siendo de las áreas de compras. Y entonces es importante considerar el tema de las adquisiciones porque los proveedores son un elemento clave para la entrega de los resultados. Por último, ¿sí? Como decíamos, la gestión de interesados. Entonces, aquí estamos entrando de forma clave, ¿sí? En los requerimientos, las necesidades que tienen estos interesados con respecto al proyecto. Y no solo con respecto al proyecto, en general, con respecto al desarrollo del mismo, a los productos, al impacto. Entonces, la clave aquí está formar al interesado en un recurso que esté adherido al proyecto, que no solo se adhiera, sino que a la vez pues apoye, ¿sí? De forma, ¿no? Importante, bien, los proyectos y su ejecución. ¿Bien? Entonces, aquí hay que identificar al interesado, saber en qué punto se encuentra, qué esperamos del interesado, cómo esperamos lograr, ¿sí? Una mejora del proyecto a través de su participación y su involucramiento. Mientras más iniciado este proyecto, habrá más influencia de los stakeholders. Mientras más avanzado la influencia será menor o debería de ser menor. Pero si aparecen interesados en una etapa del proyecto, podrían darse el caso de que esos interesados que aparezcan en una etapa puedan hacer que, ¿no? Los costos, ¿no? De los cambios puedan incrementarse. Por eso es importante la identificación oportuna y temprana de los interesados en el proyecto, a fin de poder manejar y gestionar adecuadamente los cambios que propone. Bien, entonces, dicho esto, pues, eh, eh, pues ya dejamos por terminar esta parte del webinar. Nos invitamos pues a esta sesión de preguntas y consultas asociadas a los tópicos que hemos revisado el día de hoy. Muchas gracias. Bien, ingeniero Martín, entonces vamos a proceder a revisar las preguntas o consultas que se han podido, bueno, que se van a generar sobre este contenido que se ha desarrollado hoy. A todos los Perfecto. participantes también recordarles que pueden hacer las consultas por la zona de preguntas. Si están en una laptop, lo pueden hacer en la parte derecha, en el plugin que se le ha bueno, instalado, ¿no? A la hora de habilitar el GoToWebinar, que es el software de este tipo de actividades. Y si lo hacen desde su teléfono, en la parte superior hay un icono con
un icono, un signo de interrogación, donde pueden enviar su consulta por allí también. Bien, las consultas las vemos directamente los moderadores, no las ven todos los participantes. Entonces, por favor, en ese momento es cuando pueden enviarlas. Vamos a esperar un momento para poder continuar y esperar a las primeras consultas que puedan haber. Gracias. Bien, ingeniero, la primera consulta que vamos a tocar es si la gestión de proyectos está más orientada al sector construcción. Ingeniero Martín. ¿Sí? ¿Piero? Sí, le decía, la primera consulta que vamos a tocar es si la gestión de proyectos está más orientada al sector construcción. Ya, muy bien. ¿Aló? ¿Sí? ¿Piero? Sí, no, la consulta era esa, si la gestión de proyectos está más orientada al sector construcción o Perfecto, no. ya, a ver, Sí, muy bien. Sí, en general la gestión de proyectos está orientada a diversos sectores, es transversal, ¿sí? Sí, se va a orientar a diversos sectores, entre ellos también de construcción. Va a haber aspectos orientados a construcción y casos también que vamos a revisar, no solo del sector construcción, sino en general, pues, de TI, también de inversión pública. En general, todos aquellos aspectos que impactan a los proyectos eh, que están de una forma más desarrollados dentro de los entornos, los que son de uso más común, cuyo sector sea de uso más frecuente, donde haya mayor participación, ¿bien? Y también, pues, si hay la necesidad o la consulta de tratar un sector en especial, también se va a ver. El objetivo es poder asegurar o poder mostrar la visión o el enfoque de proyectos desde el sector de donde se esté tratando, ¿bien? A efectos de poder ver los beneficios, ¿no? Identificar los beneficios que la gestión de proyectos aporta a ese sector, ¿no? En el caso de construcción, por ejemplo, ¿no? Medir qué tan importante puede ser la identificación de las fases, ¿bien? De las fases de proyecto dentro de, pues, lo que son los proyectos de construcción, ¿sí? Cómo identificarlos de manera adecuada, ¿bien? Cómo medir, pues, aspectos de costos o, pues, los aspectos de avance del proyecto, avance de la obra, avance físico, ¿bien? Y así puede ser realidad en diversos proyectos, ¿no? O sea, es más transversal, ¿no? La dirección de proyectos es más transversal y definitivamente también va a tocar, pues, aspectos del sector de construcción. bien, la siguiente consulta, ingeniero, sería ¿cuál sería la diferencia de un gestor de proyectos con un Scrum Master? Ya, a ver, lo que sucede es que en el caso de los Scrum Master, ¿no? eh, y los gestores de proyecto tienden a diferenciarse por la naturaleza del proyecto en el cual trabajan. Vale decir, por lo general, aquí cuando somos como director de proyecto, está más asociado a lo que es el modelo de proyecto predictivo, que es el universo más amplio, que se viene trabajando en diversas industrias, ¿bien? Pero dentro de lo que es TI, se ha venido a trabajar o a tratar un tipo de rol especial, que se llama el Scrum Master, o quien gestiona el proyecto ágil o los proyectos que tienen una característica más que predictiva, una característica adaptativa. ¿Bien? Es decir, aquellos que tienden a más que planificar en el largo plazo, sino planificar en tiempos más cortos, ¿no? Y generar los resultados o los productos
en lo que se llaman ciclos. Entonces el Scrum Master viene a ser pues este jefe de orquesta durante ese ciclo, durante ese proceso de construcción que tiene un tiempo relativamente corto con respecto pues a un proyecto. Ahora, sin embargo, en los proyectos ya, digamos, o en el modelo más actual, ¿no? O más vigente de proyectos, se tiende a combinar esos roles, es decir, trabajar con un gestor de proyectos a nivel global, ¿no? Para el caso del proyecto de TI, y un Scrum Master para, digamos, los productos que terminan generando los quick wins o los resultados de forma más inmediata, ¿no? Entonces hay un complemento entre ambos. Sin embargo, un gestor de proyectos puede también ser un Scrum Master, ¿bien? Porque de alguna forma u otra puede utilizar las técnicas y las herramientas del proyecto para aplicarlas en el proyecto ágil, ¿bien? Entonces, es posible, ¿sí? Que exista un cruce, una intersección entre estos dos elementos, ¿no? Pero siempre, como se dice, pues existe la característica del Scrum Master está más orientado a los proyectos ágiles, ¿sí? O adaptativos, ¿no? Y el Project Manager, bajo el enfoque predictivo, está orientado más a los proyectos de mediano y largo plazo. Bien, perfecto, ingeniero Martín. La siguiente consulta sería, ¿cuánto tiempo demora en generar un proyecto? Ya, a ver, los proyectos van a depender de la naturaleza, de la complejidad del mismo. Hay proyectos que pueden durar meses, algunos pueden durar años, ¿sí? Hay proyectos muy largo aliento, ¿bien? El caso es incluso de represas o proyectos hidroeléctricos complejos, muy complejos, o pues, digamos, mineros, ¿no? Que tienen años, décadas posiblemente, ¿bien? Y cuya complejidad los lleva pues a durar ese tiempo, ¿sí? Ya que el objetivo, como se dice, pues a largo plazo es muy complejo, ¿no? Y el alcanzarlo también requiere combinar una serie de técnicas, características y utilizar periodos largos del tiempo. Entonces, dependerá de la naturaleza, de la complejidad del proyecto, el tiempo que pudo durar este, ¿sí? Y también depende en muchos casos de los objetivos que se planteen, ¿no? Yo podría plantear, por ejemplo, un proyecto eh, convertir a mi país en un país desarrollado. Y este proyecto puede ser décadas, ¿sí? O puede ser un proyecto como construir un sistema de contabilidad para mi organización. Este proyecto puede durar meses y muy pocos meses, posiblemente. Entonces, dependerá de los objetivos, dependerá del alcance del proyecto y la complejidad que acompaña al mismo y a los factores que se necesitan para lograr el éxito del proyecto. Bien, ingeniero, la siguiente consulta sería, ¿la metodología PMI aplica a cualquier rubro o qué otras metodologías existen para la gestión de proyectos? Ya, muy buena pregunta. La metodología PMI en realidad aplica a cualquier rubro, porque es transversal. Eh, es transversal que podemos trabajar en proyectos de innovación, proyectos científicos, investigación, minería, construcción, tecnología e información, proyectos sociales, de gobierno, naturaleza muy amplia. Pero no es la única. Sin embargo, se usa de forma más amplia porque es mucho más aplicada, ¿sí? No es tan teórica. Recoge buenas prácticas, más que recoger teorías. Entonces, esto la hace más rica en aplicación y en uso. Sin embargo, no es la única, porque así como hablamos de PMI, también podríamos hablar de una metodología como, o un conjunto de prácticas como la de PRINCE2, que se aplica a algunos países del mundo, ¿no? O tal vez hablamos justamente hablando de una de las consultas anteriores, ¿no? Proyectos ágiles. Bien, estamos hablando de posiblemente pues usar pues modelos Scrum, ¿no? Kanban, ¿no? U otros. Bien, entonces van a existir diversos tipos de metodologías y modelos. Bien, sin embargo el PMI es la más amplia, la más utilizada, la más aplicada, ¿sí? La que tiene más digamos, elementos de aplicación directa sobre el proyecto y que genera resultados más visibles.
Bien, entonces como parte de buenas prácticas es más ampliamente aceptada, ¿no? A nivel mundial estamos hablando, o global, ya es un promedio de 1 millón, ¿sí? 1 millón, ya estamos llegando a 1 millón de profesionales en dirección de proyectos, ¿no? Entonces, y la presencia, pues, en más de 100 países nos habla de, pues, un abanico muy amplio, ¿no? De aplicación y sobre sectores, ¿no? Porque estamos hablando de diversas industrias que utilizan este conjunto de buenas prácticas. Bien, ingeniero. La siguiente consulta que trabajaríamos sería, de todos los puntos que, bueno, que se han tocado en la metodología del PMI, ¿cuál es el que determina o ayuda a garantizar el éxito del proyecto? Ya, muy bien, muy buena pregunta. En realidad, no podemos saber un punto específico, ¿no? Tampoco podríamos decir que todo es importante, porque en realidad sí lo es, pero va a depender también del proyecto. El proyecto muchas veces va a tener una serie de restricciones. Cuando la restricción del proyecto apunte más al tiempo, es decir, sea imperante terminar el proyecto en un tiempo específico, por ejemplo, digamos los panamericanos, las herramientas que apunten eh, al cumplimiento del cronograma van a ser las que van a primar, pero no podemos dejar de lado pues los riesgos, los presupuestos, enfocarnos en la calidad, bien, porque además de entregar a tiempo, tenemos que entregar de forma oportuna elementos que sean útiles, que generen valor. Bien, si el proyecto tuviera que cumplir algún aspecto o un cumplimiento regulatorio, tendríamos que hablar de un tema de calidad específicamente, porque tiene que cumplir una serie de normas específicas. Entonces, las herramientas de calidad serían las que tendrían mucho más preponderancia, pero no por eso podemos dejar de lado herramientas como cronogramas, presupuestos, los riesgos, ¿no? Entonces, digamos que va a depender muchas veces del tipo de proyecto. ¿Bien? Pero en realidad es necesario utilizar, balancear de manera equilibrada las herramientas, ¿no? Y ya sea de paso, pues en el curso que se va a tratar de formas completas, se van a hablar de cada una de estas herramientas, cómo se desarrollan, qué consisten y cómo se aplican adecuadamente en el proyecto para favorecer el éxito del mismo. Bien, entonces la combinación de esas herramientas a través de los procesos, bien, en general favorecen el éxito del proyecto, pero hay unas que se utilizan más que otras y va a depender muchas veces de la naturaleza, la necesidad, bien, del proyecto y los objetivos que se plantean en el mismo. Bien, ingeniero. Bueno, ya la última consulta que vamos a tocar, porque sí, bueno, les comento de todas maneras a los participantes que, si bien es cierto, nuestra intención es solucionar todas las dudas que puedan tener, también les pedimos que comprendan que esto se trabaja en base a un marco de tiempo, ¿no? Entonces, trabajamos todas las que se pueda dentro del tiempo estimado, sin embargo, no dejamos las que no se tocan en el aire. Se trasladan al área comercial para que ustedes, a la hora de que conversen con sus asesores comerciales, les puedan dar la respuesta, ¿no? Desde el área académica y tengan solucionado esta consulta que se pueda haber presentado. Bien. La siguiente, bueno, la última consulta que vamos a trabajar es si usted considera que es más importante certificarse como gestor de proyectos que certificarse en metodologías ágiles. Ya, qué buena pregunta y qué compleja, porque si bien pues existe el tema de la certificación, que es importantísimo, eh, y va a depender muchas veces pues del marco en el cual nos encontremos, ¿no? La gestión de proyectos es muy amplia, mucho más amplia en realidad, porque los modelos ágiles están enfocados debido pues a la coyuntura dentro de los proyectos de tecnología de información, que es muy cierto. Los proyectos o la gestión de proyectos es más amplia, no solo abarca TI, abarca construcción, otros aspectos. Yo soy especialista pues en tecnología de información de mi sector, me he visto pues desde inicios, ¿no? Hace 20 años, de inicios de mi profesión, de mi carrera, pues involucrarme en diversos sectores, diversas industrias. Entonces, me ha ayudado mucho entender de forma amplia la gestión de proyectos, a poder involucrarme en cada una de estas, ¿no? Ahora bien, me parecen excelentes las dos formas, ¿bien? Pero más allá de la certificación es poder aplicarla adecuadamente y poder gestionar eh, los proyectos
utilizando de forma concreta las herramientas y las técnicas que se vayan aprendiendo, es decir, pues construirlas, aplicarlas, obtener resultados. Bien, ambas son igual importantes, ambas son igual importantes. Pero si damos amplitud, ¿no? En sectores, la de gestión de proyectos, pues abarca los sectores de industria que existan y que vengan por existir, porque es un marco general. Bien, el marco de metodologías ágiles también funciona muy bien, ¿sí? Pero como decimos, la coyuntura tiene un enfoque, ¿no? Un foco específico en lo que son desarrollo de productos de tecnología e información, ¿sí? Bien, ingeniero. Bueno, con eso vamos a de preguntas y respuestas. A todos los participantes, de igual manera, quiero recordar el tipo de actividades es parte de un curso que nosotros manejamos, que es el curso, bueno, el programa de especialización en gestión de proyectos. Este programa ya tenemos 2 vacantes disponibles, ¿no? Pero igual manera de inicio todavía están evaluando su participación. Les queríamos comentar que, y bueno, y también a las personas que están participando del webinar y que quisieran llevar de repente una capacitación relacionada con el tema, que por participar de este webinar se le está ofreciendo solamente a estas 2 vacantes que quedan un descuento del 10% para un pago en cuotas y un 15% para un pago de contado. Bien, el pago en cuotas es independiente de cómo queden con sus asesores comerciales. Cada asesor maneja su esquema de financiamiento según las facilidades que pueda tener disponibles. Y el pago del contado, bueno, es un pago único, ¿no? De todo el curso. Bien, esto se puede hacer de distintas maneras. Como empresa, bueno, formal, manejamos cuentas corrientes, no hay medios de pagos por plataforma de pago, si lo quieren hacer con una tarjeta de crédito o débito, y obviamente se otorgan boletas y facturas según necesidad. Bien, entonces, ya para terminar, el programa que nosotros ofrecemos de especialización en gestión de proyectos, en realidad es un programa diferente al que se encuentra en el mercado. Y quiero recalcar esto, ¿por qué? Porque en el mercado, cuando uno busca, por ejemplo, cursos de gestión de proyectos, casi todos manejan la misma estructura, ¿no? Se trabaja la metodología del PMI, se trabaja de repente las buenas prácticas, las 10 áreas de conocimiento y todo lo que involucra, ¿no? Lo que establece el PMBOK. Bien. Sin embargo, nosotros hemos ido un poco más allá, también ofreciéndole algunos beneficios que no es parte de la, digamos, de la estructura del PMBOK, sino también que influyen o van a ser beneficiosos luego de llevar el programa. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno lleva una capacitación en cierto tema y este tema tiene de repente una certificación internacional asociada, es natural que uno por el contenido que maneje quiera certificarse también a nivel global con la institución que promueve el contenido. ¿No? Digamos que uno lleva de repente una capacitación en MS Project, bueno, en su momento, porque ahora ya la certificación está descontinuada, solo la MS Project, eh, uno que ha querido en su momento certificarse con Microsoft en el uso de MS Project. Eso garantiza o aumenta nuestras probabilidades de repente, o mejora nuestro nivel de empleabilidad, ¿no? Entonces, ahora, cuando se lleva gestión de proyectos, es natural que uno quiera obtener una certificación del PMI también, porque básicamente es una acreditación que asegura a nivel de hoja de vida que ustedes manejan la metodología del PMI y la metodología del PMBOK. Bien, y eso los pone por encima de otras personas que de repente solamente tienen un curso en proyectos o un diplomado, ¿no? Ya que una certificación es una garantía, ¿no? Que la otorga la misma institución a nivel global y que es válida en Perú y en cualquier lugar, ¿no? Si uno se certifica con el PMI, por ejemplo, como PMP o como CAPM, que es la certificación técnica en dirección de proyectos, y PMP es la profesional en dirección de proyectos, uno está certificado en Perú y en Estados Unidos y en México y a donde vaya, ¿no? Donde tenga presencia el PMI, claro está. Sin embargo, el PMI tiene presencia en más de 185 países, entonces la certificación tiene mucho peso, ¿no? En la actualidad tiene mucho peso para gestionar proyectos porque literal todas las industrias trabajan con proyectos. No, cualquier actividad que quieran realizar siempre va a involucrar un proyecto, siempre que existe un inicio y un fin y un objetivo marcado, ¿no? Entonces, nosotros en el curso le ofrecemos la capacitación, bueno, que es lo que usualmente se encuentra en un curso de proyectos, y le ofrecemos la opción de tener acceso al PMBOK, la copia de PMBOK digital, ¿no? Que tiene un costo de $49
pero se lo entregamos como parte de la inversión que usted... Y le ofrecemos también la opción de acceder a un simulador, ¿no? Sea PMP o sea CAPM, según el perfil que ustedes manejen. Tenemos claro que hay alumnos que llevan, de repente ya conocen la metodología y con el curso quieren de repente ya actualizarse de cierta manera porque se han capacitado la metodología cuando el PMBOK estaba en la tercera edición o cuarta edición y ahora que está en la sexta necesitan una actualización y que luego de eso quieren presentarse el examen PMP porque ya tienen la experiencia, como también tenemos claro que hay participantes que recién van a conocer la metodología del PMI y que luego de llevar el curso pueden presentarse el examen CAPM, ¿no? Para eso se le otorga el simulador, para que ustedes puedan, luego de llevar el curso, tener la opción de poder calibrarse, ¿no? Porque un simulador lo que hace es eso, es calibrar el contenido que ustedes manejan orientado hacia las preguntas del examen de certificación y que puedan manejar la dinámica de las preguntas y recibir feedback a través del simulador sobre cómo lo han ido solucionando. Bien, entonces, como verán, como empresa, no solamente otorgamos capacitación, sino pensamos un poco más allá y sabemos que luego de la capacitación van a querer más. Y le ofrecemos beneficios enfocados a esa parte, ¿no? Donde ustedes quieren más. Entonces, por eso es que es muy, digamos que nuestro programa tiene esas diferencias y esos valores agregados que realmente hacen una propuesta muy interesante, ¿no? Para una persona que quiere capacitarse en proyectos. Bien, entonces, sin más que decirles, si están interesados en el programa concretamente, manejando ahora mismo, porque el programa ya está cerrando y quedan 2 vacantes para el viernes. Y les agradecemos que han tomado en participar de este webinar y no se olviden, por favor, de responder la encuesta final que les va a aparecer ahora en unos segundos cuando se finalice la sesión. Bien, les agradezco por su tiempo, que tengan buenas noches, ingeniero, y ya estamos viéndonos en otra oportunidad. Listo, buenas noches con todos, buenas noches, Piero. Muchas gracias.